de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen, ya que en el camino legislativo de Parlamento abierto que ha seguido la creación de la Guardia Nacional Civil, ha dado lugar a un debate inteligente y sensato que finalmente ha puesto en manos del mando civil la dirección de dicha fuerza intermedia, con un periodo de transición de 5 años, lo cual es una muestra clara de la concurrencia de elementos para lograr el mejor resultado. Habrá que recordar que fue precisamente el tema de la Guardia Nacional y la propuesta de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, lo que permitió que la Junta de Coordinación Política convocara la celebración de las audiencias públicas en la materia entre el 8 y el 12 de enero pasado, por primera vez en este recinto, convirtiéndolo en un verdadero ejercicio de participación ciudadana, al cual fueron convocados los distintos sectores, empezando por la colegisladora, Cámara de Senadores, los titulares de los gobiernos estatales y municipales, representantes de organismos e instituciones de derechos humanos, organizaciones y colectivos de la sociedad civil, académicos, especialistas, servidores públicos federales del ramo de seguridad y de las Fuerzas Armadas. A todos los que compartieron con nosotros sus ideas, opiniones y experiencias, desde esta tribuna, a nombre del grupo parlamentario que representamos, expresamos nuestro reconocimiento. Valió la pena resistir y hoy tenemos una Guardia Nacional con mando civil. Por 5 años y en razón de la emergencia nacional, se ha convenido el consenso para que las Fuerzas Armadas concurran temporal y extraordinariamente al esfuerzo de seguridad que requiere nuestro país. Desde esta tribuna también expreso mi reconocimiento al coordinador parlamentario Mario Delgado, como presidente de la Junta de Coordinación Política, por haber aceptado y apoyado la realización de las audiencias públicas. Gracias a ello, se puso a discusión el dictamen en el periodo extraordinario y señalamos con claridad en aquel momento que el Grupo Parlamentario de Diputados Ciudadanos votaba en contra de ese dictamen porque no había logrado superar todos los escollos legales de convencionalidad, de respeto a los derechos humanos y de claridad de diferencia entre el mando civil y mando militar que había generado. Este ejercicio de Parlamento abierto no solo inauguró una práctica que hoy día se ha replicado ya en otros asuntos de la agenda legislativa, también fue el detonante de un intenso debate que enriqueció la perspectiva y aprendizaje de todos quienes participamos. Todos discutimos, todos nos escuchamos, todos coincidimos en la necesidad de atender los graves problemas de seguridad que vive el país y la urgencia de tomar acciones firmes y decididas para abatirlo. No obstante, es necesario señalar que en un primer momento, como ya dijimos, el dictamen votado por la mayoría aquí en la Cámara de Diputados no avanzó lo suficiente ni lo necesario para su cumplimiento. Hoy podemos decir que compartimos con el presidente de la República su preocupación por la inseguridad que azota el país y atendemos esa preocupación con toda responsabilidad, siendo copartícipes de las decisiones del Poder Legislativo y los instrumentos que el Poder Ejecutivo requiere para enfrentarla. Esta iniciativa constitucional en materia de Guardia Nacional nos hizo recapacitar, pero no renunciar a nuestras atribuciones legislativas como Poder Constituyente permanente. La dignificación legislativa que guardamos y por esa razón los equilibrios, los pesos y contrapesos para evitar que la presencia de las Fuerzas Armadas fuera permanente en tareas de seguridad pública, de manera que tanto la Guardia Nacional, hoy en día, la propuesta
desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial y el Poder Ejecutivo podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, como ya dijimos, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, hasta por 5 años, con una evaluación integral a partir de un informe anual que el presidente de la República deberá enviar al Senado de la República, evitando excesos y gradualmente fortaleciendo los cuerpos de policía estatal y municipal. Por eso el dictamen que hoy votaremos establece un mando civil para la Guardia Nacional, prevé criterios de excepcionalidad y temporalidad, elimina el doble estándar de responsabilidad de los integrantes del Ejército, enfrentando la disonancia entre el fuero civil y el fuero militar. Desaparece la Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de dependencias de los ramos de seguridad, de defensa nacional y marina, y la sustituye por una coordinación temporal de carácter interinstitucional. Prevé la norma tendiente a regular la actuación de la Guardia Nacional mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza bajo los principios de proporcionalidad. Lo que este día estamos viviendo es sin duda una lección clara de que la pluralidad es un signo de vitalidad democrática y que al sofocarla corremos el riesgo de tener una regresión sobre nuestros propios pasos como país democrático, que hoy lo estamos constatando. En un régimen democrático, las soluciones a los grandes problemas se nutren con la diversidad de opiniones y de visiones. Que este mismo ánimo impere en los grandes retos por venir, puesto que aún falta mucho camino legislativo por recorrer. En los próximos días estaremos confeccionando las leyes en materia de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley Orgánica de la Guardia Nacional, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional sobre el Registro de Detenciones. El voto de Movimiento Ciudadano es a favor de la creación de la Guardia Nacional, en razón de que hoy en día es claro que la misma quedará bajo un mando civil y que se respeta el bloque constitucional que rige nuestros principios como país. El voto de Movimiento Ciudadano es a favor de la creación de la Guardia Nacional Civil, porque el dictamen que hoy se vota recoge las opiniones vertidas por los expertos en la materia durante las audiencias públicas celebradas aquí y en el Senado de la República. Pero más importante que ello, el voto de Movimiento Ciudadano es a favor del dictamen porque es una muestra de madurez política con la que se respeta de manera fundamental nuestro bloque de constitucionalidad que compartimos con las constituciones de las entidades federativas. Así pues, en síntesis, el presidente propuso y el Congreso dispuso. Se atendió la petición presidencial, pero se hizo con equilibrio de poderes. Se fortalece el federalismo al atender la demanda de los gobernadores para apoyar y fortalecer los cuerpos locales sin invadir sus atribuciones ni su soberanía. Se corrobora que el proceso constitucional para respetar Cámara de Origen y Cámara de Revisora enriqueció, modificó y cambió el dictamen en el Senado de la República. 5. Se corrobora que la oposición podemos aportar y construir acuerdos con la mayoría y que la mayoría le fortalece consensuar sin avasallar y atropellar a los demás grupos parlamentarios y a los demás diputados. Se concilió, como ya dijimos, el fuero militar con el fuero civil. Lo más importante, respaldamos hoy a las Fuerzas Armadas al encuadrar constitucionalmente su actuación excepcional en un periodo de 5 años para el periodo de transición a la Guardia Nacional, con la finalidad de que no se acepte ni debilite la presencia del Estado en ninguna parte del país. Eso hay que decirlo, es el principal consenso que durante los 6 años enteros del anterior gobierno jamás se pudo construir. Respetamos la convencionalidad, los principios de derechos humanos
y todos los acuerdos internacionales y las convenciones de las cuales México es parte. Hoy es necesario que honremos este acuerdo y el consenso para que, como lo establecen los transitorios, podamos construir las leyes secundarias en el mismo ánimo y en la misma intención plural que hoy nos convoca. Por eso, aunque faltan muchas cosas por hacer para incrementar el presupuesto, para mejorar y superar las deficiencias de las policías, de las entidades federativas y de los municipios, así como para mejorar sustancialmente el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal, podemos decir que valió la pena resistir y que hoy tenemos una Guardia Nacional con mando civil. Insistimos, como hace semanas, que la guerra no hace la paz. Reiteramos nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas, pero también expresamos nuestro reconocimiento a las víctimas de la violencia de los 12 años de guerra fratricida. Hoy hemos dado un gran paso muy importante para el consenso. Esperamos que este espíritu siga animando el Congreso de México. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.